cómo hemos venido viviendo este tiempo de la serie de la supremacía de Cristo. Cómo hemos venido disfrutando de la serie en medio de nuestro quehacer. Ha sido un recorrer la Escritura sin afán, pero con mucha profundidad, donde logramos comprender y escuchar la voz del Señor, donde logramos, donde logramos ver cómo el Señor está haciendo cosas y cómo viene el Padre Celestial honrando y exaltando a Cristo mismo por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo el Señor honra a su Hijo Jesús y lo exalta al punto de llegar al capítulo 12 de la epístola a los Hebreos. Por eso le pido que me acompañe allí, capítulo 12 de la epístola a los Hebreos, versículos 1 al 3. Capítulo 12 de Hebreos, versículos 1 al 3. Yo sé que se aterraron, uy, tan poquito aterrados, pero no se confíen de eso, Eso no implica que va a ser más cortico, no mentiras. Bien, amados, leamos la palabra del Señor, capítulo 12 de la epístola a los Hebreos, versículos 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Señor, gracias nuevamente por hablar a nuestro corazón. Y gracias porque nos conoces y sabes que fácilmente nos enredamos. Sabes que fácilmente nos agotamos. Sabes que fácilmente entristecemos. Y gracias porque tú estás interesado en esa tristeza profunda o lo que han llamado hoy depresión en nosotros. Gracias porque tú estás mirando y cada cosa que haces, lo haces para animarnos en este peregrinar de fe, en esta carrera de la fe. Por eso, Señor, nos disponemos para que tú, a través de tu palabra, nos hables. Para que, Señor, nos permitas estar atentos, alertas a tu palabra. Para que tú hoy, Señor, sigas haciendo esa buena y perfecta obra que has comenzado en nuestros corazones. Por eso rogamos que hoy, Señor, tú toques de manera especial nuestra mente y nuestro corazón. Que tú nos lleves hoy, como conclusión de la predicación de tu palabra, a estar convencidos con certeza en quién eres tú. A ti te damos el honor, la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Durante los últimos días, creo que si usted lee o escucha o ve noticias,
logró identificar que el 16 de abril surgió una noticia, tanto en los periódicos como en los medios de comunicación, donde se investiga a tres competidores africanos y un competidor oriental en la media maratón de Beijing, ¿verdad? Aparentemente porque los tres competidores africanos dejan ganar al competidor chino. Y quisiera que viéramos, sin el audio, solo viéramos lo que sucedió en ese momento como para ilustrar un poquito si realmente se podría concluir eso en lo que se ve. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí? Yo no. Ah, ya. Bien. Hebreos nos presenta ahora un escenario un tanto deportivo, en el cual nos anima a fijar nuestra mirada en la meta divina, en Cristo, mientras que corremos aquí en la tierra una carrera. Hebreos ahora nos trata como atletas de la fe. Por eso el título de esta predicación es La carrera de la fe. Y muy posiblemente ya solo el título a usted lo cansa, porque posiblemente usted no se ejercita continuamente, ¿sí? Y pensar en salir a trotar o correr es algo que le agota. Pero finalmente el Señor ilustra a través del expositor de Hebreos un escenario donde hay deporte. Y véalo conmigo, versículo 1. ¿Cuál es la primera frase que aparece allí en Hebreos? Por tanto, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir por tanto? Muy bien, en conclusión. Pero en conclusión de qué, si está empezando el capítulo. Muy bien, si recordamos, hace 8 días les dije que no podemos guiarnos por los titulitos, ¿verdad? Que los títulos no hacían parte de la primera traducción o el escrito original de la escritura. Por lo tanto, los títulos no deben ser una guía para nosotros. Lo que se está presentando en los primeros 3 versículos es la conclusión del capítulo 11 de Hebreos. Por tanto, concluyamos lo que hemos venido diciendo desde el capítulo 11. Puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿y quién es el que nos ve? O los que nos ven, porque se está hablando de una nube de testigos, es decir, de una multitud de personas que observan y escuchan, porque están testificando, ¿no? Es una nube de testigos. Normalmente el testigo es aquel que ha visto o ha escuchado. Y aquí el autor nos está presentando una gran nube de testigos. Pero ¿a quién podría referirse? Si es la conclusión del capítulo 11, ¿a quién podría referirse? Muy bien, a los que ha nombrado, es decir, Noé, Abel, Abraham. Recuerden, en la porción pasada leímos que aún Abel, estando muertos, da testimonio, habla aún estando muerto.
Su sangre habla. Y la forma en que habla para nosotros hoy esa gran nube de testigos es a través de la porción bíblica, a través del texto bíblico. Entonces, los que ha nombrado ya el autor de Hebreos, como los que no ha nombrado, no porque no hagan parte de aquellos que corrieron la fe y caminaron en la fe, sino porque los dejó en anonimato, pero hay muchos más que corrieron. ¿Recuerdan la conclusión del versículo 32 del capítulo 11? Dice, ¿y qué diré? Pues en el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Es decir, hay muchos más que corrieron el mismo peregrinar de fe que corrió Abraham, Moisés, Noé y demás. Y esa es la nube de testigos que hoy observan, como en el video. Ustedes veían que habían personas aplaudiendo, animando, alentando. Asimismo, los hermanos que han vivido y peregrinado en la fe, ahora están observando, alentando a aquellos que estamos aún corriendo la carrera de la fe. Esta primera parte logramos encontrar toda la conclusión del predicador, toda la conclusión de ese capítulo 11, que lo que está haciendo es hablándonos acerca de la fe. Todos los personajes bíblicos sirvieron al expositor para hablar de qué es la fe. ¿Recuerda qué es la fe? Hoy cayeron. La vez pasada no cayeron, hoy sí cayeron. La fe es certeza y convicción. Y lo dice el primer versículo del capítulo 11. Certeza y convicción. Y quizás nosotros hemos tratado de salir con el texto bíblico para tratar de decir algo que no entendemos. Pero si hablamos de la fe como algo que realmente es una certeza en nuestra vida o una convicción, podremos tener más fácil el poder caminarlo, el poder vivirlo, el poder masticarlo. Una certeza y una convicción es eso que nos impulsa a tomar decisiones y a vivir nuestra vida. Por lo tanto, aquí nuevamente el autor concluye con todas estas personas. Concluye con todos aquellos que han corrido, batallado la fe y han muerto en la fe. Y ahora descansan al lado del Señor, viendo a los que ahora estamos batallando y corriendo la carrera de la fe. Es interesante, y lo mejor de esto es que en medio de esta nube, de esta gran nube de testigos, de esta gran multitud de testigos que ven y observan, tenemos un palco especial, y es a Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre, porque Él también corrió la carrera de la fe, la transitó hasta llegar, como vamos a ver en el versículo 2, a la cruz. Pero aquí tenemos una gran nube de testigos con un palco especial del trono de la gracia de Dios, donde Jesús se sienta al lado del Padre para ahora ver cómo nosotros corremos esta carrera de la fe. Lo mejor de esto es que nosotros mismos debemos estar atentos, porque aun cuando creemos que nadie nos ve, tenemos una gran nube de testigos viéndonos. Cuando queremos estar en la privacidad, hay una gran nube de testigos viéndonos. Cuando queremos estar a solas con nuestra familia en casa y creemos que allá se puede salir lo guachón que somos, hay una gran nube de testigos viéndonos y un palco divino
observando y escuchando. Está Jesús allí, habiendo corrido la carrera, alentándonos, animándonos, porque Él sufrió y perseveró hasta el final. Encontramos a Jesús, quien es el precursor, el iniciador de la fe. Tenemos a Jesús, quien está observando cómo respondemos a la certeza y a la convicción. Pero es importante mencionar que Jesús no solo está allí en este palco divino, sino que baja de allí para acompañarnos y equiparnos en la carrera. Allí estamos viendo a Jesús cómo nos mira, pero además cómo viene a nosotros para acompañarnos en medio de esta carrera de la fe. Pero mientras somos animados para la carrera, mientras somos animados para seguir esforzándonos y seguir adelante, mientras nos invita a continuar en la carrera, hay elementos importantes en el versículo 1 que lleva a decirnos cómo correr esa carrera. Vean, acompáñenme para que lo veamos. Después de la gran nube de testigos o de la multitud de testigos, dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Cómo debemos correr esta carrera? El término utilizado aquí para despojarse es hacer a un lado. Es algo que me estorba, lo pongo a un lado para que no me estorbe y poder continuar. Ese es el término del original que se está poniendo allí. Despojémonos, soltemos, dejemos a un lado aquello que puede interrumpir la carrera a la que estamos llamados. Pero ¿qué es aquello que debemos dejar a un lado? Y cada uno de nosotros empezará a identificar qué es lo que está siendo obstáculo para su carrera. Cada uno de nosotros empezará a imaginar: ¿será esto lo que está obstaculizando el que yo esté delante del Señor? ¿Será esto lo que no me está permitiendo ir y correr a la cruz y ser abrazado por mi Creador? ¿Será esto lo que entorpece esa invitación? En ese caminar de dejar de lado, miren que el autor nos deja ver un realismo bíblico. Porque todos los personajes que ha nombrado vivieron esas mismas dificultades que fácilmente los envolvieron y los llevaron y estorbaron también su caminar de fe. Fácilmente. No es algo que se adhiere con dificultad, es algo que se pega con facilidad. Piense usted, ¿qué es algo que usted lleva con usted siempre y que puede ser un obstáculo? Esposa, no es su esposa ni sus hijos. El dolor no es un obstáculo o una dificultad. Se llama celular. Y eso se convierte en un obstáculo o dificultad para la carrera que vivimos. Y pregúntele a un joven que lucha con la pornografía. Pregúntele a una mujer con lucha con las compras súbitas. Se convierte en que solo en un clic pudiste haber gastado la cantidad de dinero que quisiste y no tenías que llegar a la casa para hacer las compras. Se convierte que tienes ahora algo que te quita la comunión con otros. Y es increíble ver cómo en los mismos restaurantes, las invitaciones, esto se convierte en una limitante para compartir. Es increíble ver cómo en las familias
Esto se ha convertido en una herramienta, pero realmente es el enemigo más grande. Amados, nosotros debemos ser conscientes de aquellas cosas que debemos dejar al lado, que debemos quitar, que están entorpeciendo nuestro caminar. Posiblemente sea hasta el propio trabajo que el Señor nos dio, que está entorpeciendo la carrera de la fe. Posiblemente sea la forma en cómo nosotros manejamos el tiempo que el Señor nos da. Amados, ¿qué debemos dejar al lado que está entorpeciendo esa carrera? Porque vea que se vuelve casi en un condicional para lo siguiente. Dice el mismo versículo: despojémonos también de todo peso y del pecado. Es decir, hay algunas cosas que se vuelven pesadas para nosotros, que no necesariamente son pecado. ¿Para quién es pecado tener un celular? No, no es pecado. No vamos a satanizar el celular. Es una herramienta muy útil, solo que lo convertimos quizás en algo que no sea tan útil. Pero también nos habla de aquello que es pecado. ¿Cómo usamos la tecnología? ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo en la tecnología? Y eso es el pecado. Cuando la tecnología se convierte en algo que nos absorbe y nos quita de la realidad, cuando escuchamos más nuestros celulares, nuestros computadores, que a nuestros hijos o nuestras esposas, se está volviendo en un pecado. Y eso es de lo que tenemos que despojarnos. Eso es lo que tenemos que hacer a un lado. Aquello que es pecado. Y después de decirnos de manera directa y clara esto, el autor también nos dice, no solo nos dice que fácilmente nos envuelve, dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos. Es imposible que podamos correr la carrera que tenemos de fe si no hemos hecho a un lado los obstáculos que limitan nuestro caminar en el Señor. Es imposible creer que estamos caminando en la fe viviendo en pecado y en una práctica consciente y continua y permanente de pecado. No estoy hablando de la equivocación que tú tuviste. No estoy hablando de ese desliz. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una condición consciente de pecar, de tomar la decisión a pecar. Eso te limitará para correr la carrera de la fe, la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo tú y yo podremos entender entonces esa invitación a correr la carrera? Cuando empezamos a liberarnos de aquello que nos estorba, de aquello que nos limita, dejar de lado aquello que fácilmente nos desvía de la fe y de la fe que es en Cristo Jesús. Me gusta mucho la ropa deportiva y me gusta mucho porque me gusta hacer deporte. He tenido la oportunidad de practicar varios deportes durante mi vida y eso trae mucha riqueza. Pero lo que me gusta es que el deporte nos da una oportunidad de oxigenar nuestros cerebros. Nos da una oportunidad de pensar, nos da una oportunidad de reflexionar y evidentemente de caminar en senderos distintos. Pero hoy los implementos deportivos se han hecho con mucha más tecnología. Las camisetas ya no son tan pesadas como eran antes. Uno coge ahora un tenis para trotar, o unos tenis para trotar, y son supremamente livianos, que pareciera que estuvieras descalzo. Pues esta es la invitación del Señor. Cíñete
de la ropa adecuada para la carrera que vas a hacer. Cíñete, ponte la ropa necesaria para caminar. Y quítate esa ropa holgada, esa ropa pesada, esa ropa que te incomoda para hacer el deporte al que estás llamado a hacer, para correr la carrera de la fe que estás llamado a correr. ¿Y cómo podemos ver esa ropa holgada o difícil? Aquí tendremos que pensar un poco como el Señor mismo en Efesios 6:14 está diciendo: cíñanse, y habla de la armadura. Cíñanse. Y allí en ese caso es para la batalla de la fe. Aquí es ceñirse para la carrera de la fe. Pero hay cosas en nuestros propios atuendos que producen resistencia para poder realizar esa carrera. La ropa hoy está diseñada para que genere una oportunidad aeróbica y no resistencia. Lo que quiere decir que en esa ropa holgada que tenemos, en esa religiosidad que podremos tener, en esa práctica de costumbres para nada piadosas, sino más bien que nos conducen a la religiosidad, es de lo que tenemos que despojarnos. Despojarnos de estar criticando a otro porque hizo o no hizo. Quita eso para que tú puedas caminar y andar en la carrera de la fe. Hay pesos del pecado que están internos y sin confesar. Hay resentimiento, hay deseos de venganza, hay rabia aún por una circunstancia. Hay falta de perdón, hay codicia en los corazones. Hay mentira, envidia, orgullo, prepotencia, altivez. Y todo esto son obstáculos que tenemos que dejar de lado para la carrera a la que hemos sido llamados. Es necesario soltar todo eso, puesto que el llamado es a correr la carrera de la fe en santidad. Debemos correr la carrera de la fe sin pecado, es decir, santificados por aquel que nos llamó. Apartando todo aquello que nos induce a pecar, todo aquello que nos lleva a faltar a Dios. Es hora de comenzar a trotar, amados, para llegar a correr la carrera de la fe. Ninguno que empieza a correr puede empezar a correr 10 kilómetros de manera sostenida en un corre rápido, sino tiene que empezar de manera pausada y progresiva, en la que va alcanzando 1, 2, 3, 4, 5 o 10 kilómetros en una carrera. Pero nosotros a veces pretendemos que la carrera de la fe tiene que ser así. Tiene que ser ya. Tiene que ser como nosotros queremos y no vivir el paso a paso del trote constante en creerle al Señor. Equiparse para la carrera de la fe te identifica con Cristo para salvación, para santificación y para dar gloria a Dios. El autor está diciendo, si tú eres uno de los que corre la carrera de la fe, te estás identificando con Cristo, pero te estás identificando en que crees en Cristo para salvación, en que crees en Cristo para santificación, que crees en Cristo para darle la gloria a Dios. Ahí el Señor lo que está haciendo a iniciar en el versículo 1 es: corre con perseverancia, corre con constancia, corre de manera recurrente. Porque no podemos creer que en la carrera de la fe damos un trotecito y lo abandonamos.
Y a veces es lo que pasa. Nuestra vida se convierte más en un sentarse en el sillón y ver a los demás cómo corren su carrera de la fe. Y nos llenamos de argumentos para decir, es que por eso yo no hago, o por eso yo no digo, o por eso yo no voy. Amados, en la carrera de la fe hay un segundo elemento en el que el Señor nos invita para seguir corriendo allí. Y está en el versículo 2 y yo lo he llamado el mirar la meta. El versículo 2 nos dice, puestos los ojos ¿en quién? El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es especialmente significativo que nuestro Dios sea quien nos equipó para la carrera de la fe. Y nos equipa poniendo a Cristo Jesús como ejemplo. Y ahora se para, baja del palco, se para a nuestro lado o corre a nuestro lado en la carrera de la fe y nos señala cuál es la meta. Nos dice, mira la meta, mira allá, mira a Cristo. Esa es la meta que como creyentes tenemos al correr la carrera de la fe. No se trata de correr por nuestros propios anhelos o deseos. No se trata de correr en el afán de este mundo y de lo que en este mundo se nos ofrece. El autor es totalmente concreto para en la primera frase del versículo 2 decirnos, la meta está puesta en que veas a Cristo Jesús, en que pongas tus ojos en Cristo Jesús, en que estés mirándolo a Él de manera continua. Nos señala aquello que nosotros como discípulos de Cristo debemos perseguir. Nos dice dónde llegaremos, que es Cristo Jesús. Pon tu mirada en Cristo. La invitación es para que en la carrera de la fe pongamos nuestra atención en Cristo Jesús. Porque fácilmente nos envuelve las distracciones de este mundo. Por tanto, de la misma manera que es importante prepararse para la carrera, es importante saber cuál es la meta a la que vamos a llegar. Ahora, esta carrera no es fácil. Lea nuevamente el versículo 2. Esa carrera, y en este versículo de manera especial, el Señor está haciendo la exaltación de Cristo por sobre todos aquellos que han corrido la carrera de la fe. El versículo 2 es el versículo más relevante en esta porción de la Escritura. ¿Y por qué es el más relevante? Leámoslo nuevamente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. La carrera no será fácil, amados. La carrera que tenemos por delante implicará retos, desafíos, implicará obstáculos, pruebas, tentaciones, pero la invitación es a mirar al autor y consumador de la fe. La invitada es a mirar a aquel que dio el inicio a todas las cosas. La invitación es a mirar a aquel que tiene tu vida y mi vida en sus manos, que sabe cuánto tú puedes resistir y soportar, que sabe cuánto tú puedes caminar en un trote tranquilo o en un caminar sostenido. La carrera de la fe tiene que ver con Cristo Jesús. Nos pone en mención el gozo que se puso delante de Jesús. Pero ¿qué es eso del gozo puesto delante de Él? Porque nos dice, miren a Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Es decir, quien dio al inicio para que tuviéramos fe.
es en quien tenemos la esperanza. Pero nos dice también allí que Él lo hizo, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. ¿Qué llevó a Cristo Jesús a soportar la cruz? En un trote constante para soportar la muerte. ¿Qué es el gozo? Puede ser, pero tenemos que tener presente que la misión de Jesús no tenía que ver con un sentimiento, no tenía que ver con un sentimiento de compasión, sino tenía que ver con un proyecto divino, tenía que ver con un plan eterno en el que toda la humanidad tendría lugar. No es solo un sentimiento, es la convicción y la certeza de que para que tú y yo tuviéramos cercanía al Padre, Él tenía que ir a la cruz. El gozo puesto en Jesús fue que Él determinó abandonar lo glorioso del palco al lado del Padre Celestial para venir a correr la carrera de la fe y ser el ejemplo, el supremo ejemplo de fe que tú y yo necesitamos. Ese es el gozo de Jesús. Por eso, pon tu mirada en Cristo. No la pongas en tu pareja, porque muy seguramente te vas a desanimar. No pongas tu mirada en los demás creyentes. No andes pensando que el pastor, por ser pastor, tiene que ser más santo y tiene que tener una aureola. Y no se puede equivocar. No puedes estar pensando que tú eres la persona más importante del mundo. Tienes que poner tu mirada en Cristo. Porque posiblemente hoy estamos cansados en decirle al Señor, Señor, cambia esto de mi hijo, cambia esto de mi pareja, cambia esto de esta sociedad, cambia esto de las personas de mi trabajo, cambia esto de mi jefe, cambia esto de todo el mundo. Y no cámbiame a mí, Señor, para poner mi mirada en Cristo. Trata conmigo primero para que deje de señalar a los demás y empiece a ver qué tiene que ver conmigo. Tú y yo necesitamos mirar a Cristo Jesús y entender que el gozo en Cristo Jesús tiene que ver con venir a guiarnos, a darnos el ejemplo de cómo se transita una carrera de la fe. La vergüenza, dice allí el texto bíblico, la vergüenza a la que sería expuesto no fue un obstáculo. Y léalo conmigo, por favor. Despreciando la vergüenza, y habla de Cristo Jesús, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pero qué vergüenza despreció Cristo Jesús. Supone que lo que despreció en el capítulo anterior, vimos que lo que despreció fue el trono, que lo que dejó a un lado fue su glorioso y divino puesto para bajar a ser como uno de nosotros. ¿Cuál es esa vergüenza que despreció? La cruz. Porque el que fuere colgado de un madero, de un árbol, sería la vergüenza para el mundo. Y él no vio la vergüenza como algo de avergonzarse o de tener pena, sino que más bien fijó su mirada en la cruz porque sabría que allí representaría la gloria misma de Dios, la salvación eterna para la humanidad, la redención eterna para el ser humano, la oportunidad de que volviéramos a acercarnos al que creó todas las cosas. Quizás nuestra vergüenza hoy es decir que somos creyentes. Es que qué pena. ¿Qué van a decir? Es que qué vergüenza
Mis amigos no saben. ¿Qué tal si en la oficina se enteran que yo soy creyente? ¿Qué tal si mis amigos de la universidad saben que yo voy a una iglesia cristiana? Si mis amigos de infancia se enteran que el Señor me convirtió a Él. Dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Y qué pasa contigo y conmigo? ¿En dónde estamos situados en la carrera de la fe? ¿Será que es bueno que nuestros vecinos se enteren que somos creyentes? Si se enteran, será de mal testimonio para ellos. Amados, Jesús completó la carrera y asumió su lugar glorioso en el cielo, dice la finalización de ese versículo. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Completa la carrera y se sienta nuevamente en el lugar glorioso en el cielo. Pero también aseguró para nosotros como creyentes la ayuda divina en la carrera de la fe, señalándonos que Cristo mismo es la meta. Alcanzó la gloria del Padre, para que tú y yo hoy vivamos una carrera sostenida, pero no tratando de ganarnos una vida eterna, sino tratando de, en esta vida, vivir en santidad y conforme a lo que a Él le agrada. Así como el Señor Jesús llamó a Pedro a ir hacia Él en Mateo 14. ¿Recuerdan esa escena? Allí está el Señor Jesús caminando de un lado a otro y sus discípulos en medio de la barca. Y lo ven de lejos y piensan que es un fantasma. Y el Señor dice, soy yo. Y allí Pedro, animado, le dice, déjame ir hacia ti. Y el Señor le dice, ven, Pedro. Y mientras Pedro miraba al Señor fijamente, caminaba como en el agua, como por encima del agua. Y de repente Pedro se da cuenta qué es lo que está pasando y se mira a sí mismo y mira el agua y empieza a hundirse. Pues amados, nos pasa a nosotros todo el tiempo. Miramos a Cristo Jesús y en medio de nuestros obstáculos pareciera que estuviéramos caminando por encima del agua. Porque aunque vivimos dolores y sufrimientos, caminamos como por encima del agua mirando a Cristo Jesús. Porque aunque vivimos desafíos en la familia, porque aunque vivimos quebrantos de salud, porque aunque vivimos tristezas con el mundo, pareciera que caminamos por encima del agua cuando miramos solo a Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que lo que le pasó a Pedro nos pasa todo el tiempo a nosotros. Quitamos nuestra mirada del Señor y empezamos a hundirnos en nuestras propias tragedias. Y empezamos a autocomplacernos y empezamos a autoflagelarnos y empezamos a autocompadecernos. Pobrecito de mí, que he hecho tan bien las cosas durante todos estos años. Es que yo he sido tan bueno. Y nos ponemos la mirada en nosotros y nos hundimos. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces no nos damos cuenta que estamos ahogándonos en nuestro propio yo. Porque dejamos de mirar a Cristo Jesús. Porque dejamos de mirar al autor y consumador de la fe. Ahogamos en decir que somos lo más importante. Porque creemos que somos el sol sobre el cual gira todo.
Y cuando nos estamos ahogando, viene el Señor Jesús y estira su mano para rescatarnos. Y mete su mano lo que sea necesario para volver a sacarnos, para volver a atraernos hacia Él, para que volvamos a mirarlo a Él, para llamar nuestra atención. Porque Cristo Jesús es en quien debemos poner nuestra confianza y nuestra convicción debe estar en Él. Aun cuando estamos allí, el Señor estira su mano para decirnos: confía en mí, mírame a mí, ten seguridad en mí, ten certeza y convicción en mí. Hemos transitado durante esta mañana por dos invitaciones que nos hace el capítulo 12, los primeros 3 versículos. La primera de ellas es correr con perseverancia. Y la segunda es mirar la meta, que es Cristo Jesús. Pero para concluir, el Señor mismo nos hace una tercera invitación, y es: considera con ánimo, o miren con ánimo. Pero ¿qué es lo que tendríamos que mirar con ánimo? ¿Qué es lo que tendríamos que considerar? Considerar podremos traducirlo también con mirar con atención, con darle relevancia a algo, o con estar en una ocasión. Y allí entonces nos presenta versículo 3 en qué debemos considerar. Y dice el versículo 3: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Cristo Jesús soportó. Y la mirada debe estar en Jesús, porque si tú y yo estamos soportando dificultades, máximo de cómo se soporta la dificultad en la vida, de cómo se viven los malos tiempos en la vida. Él es el ejemplo materializado de cómo vivir el dolor y seguir caminando viendo la meta, que es la cruz. La hostilidad de los pecadores. En otras palabras, tengan muy presente lo que Cristo tuvo que sufrir. Los suyos, dice la palabra, que aunque vino a los suyos, ¿qué pasó? No lo recibieron. Imagínese usted llegando a su familia necesitado o necesitada, y su familia diciéndole: mijito, haga el favor, desocupe, lleve sus problemas para otro lado, aquí no me venga con eso. Los suyos no le recibieron. Sufrimiento. La religiosidad que encontró Jesús en vez de la fe, porque vino a los judíos que conocían la escritura y la de un Salvador, y esos judíos lo despreciaron porque era más importante la religiosidad de cómo se debe hacer la ceremonia que Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Él también sufrió odio del mundo que se oponía a la verdad. Y no era que lo estaban buscando para matarlo, dice Juan repetitivamente, y buscaban matarlo. Y lo buscaban y miraban qué iba a decir para matarlo. Y fueron y subieron para matarlo. Vivió la soledad, vivió la traición de quienes eran sus amigos. Aquel que dijo: estaré contigo, lo dejó antes de que cantara 3 veces el gallo. Aquel que estuvo a su lado comiendo, le dio el beso para traicionarlo. Tú y yo que decimos: te necesitamos,
corremos nuestra vida diciendo: Jesús, no te metas en esta parte de mi vida. En mi sexualidad no te metas, por favor. En mi trabajo déjame hacerlo a mi manera. En mi familia yo quiero ser el que lo haga. Y supuestamente le decimos: te necesitamos. Cada vez que estas cosas, cada vez que recordamos estas cosas que Cristo soportó, debemos recordar el aliento, el ánimo que como a creyentes Él usó para entonces estimularnos en la carrera de la fe. Lo hizo, sufrió todo lo que sufrió, la hostilidad del mundo, para mostrarnos cómo se camina la fe en Él. Lo hizo para que no nos cansemos ni nos desanimemos cuando enfrentamos dificultades. Lo hizo para que tú, que estás pasando por tiempos de tentación, para que tú que estás pasando por tiempos de prueba, para que tú que sufres, para que tú que tienes dolor en el corazón, para que tú que te sientes traicionado o traicionada, tengas aliento en seguir caminando, en seguir trotando, en seguir en la carrera de la fe. Ante el desánimo, el Señor se pone como ejemplo a sí mismo para decir: mírame a mí, yo lo viví y entiendo tu corazón. Entiendo lo que vives, entiendo lo que está pasando. Hoy el Señor te dice: ánimo, ánimo porque yo he vencido al mundo. Ánimo porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Ánimo porque yo fui a la cruz por ti. Ánimo porque el sufrimiento es momentáneo, pero tienes una eternidad conmigo. Ánimo porque vivirás la vida eterna. Ánimo porque tu problema de carácter yo me encargo en trabajarlo. Ánimo porque tu carácter va a ser transformado a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. A manera de conclusión, la habilidad, la inspiración y la guía del Espíritu Santo nos dio un recorrido resumido en 3 versículos de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Con esto el Señor nos anima a correr la carrera de la fe, comprendiendo que Cristo no se quedó atrás para dejarnos ganar como en la carrera de los africanos y el chino, sino que Él nos dio la victoria eterna, sino que Él nos dio la vida eterna, porque corrió primero la carrera de la fe para conseguir para nosotros esa victoria. Hoy puede ser que estés mirando tu vida y lo que has tenido que pasar. Tu situación personal, tu realidad familiar. Puede ser que te estés mirando a ti mismo y diciendo: estoy en la miseria y no sé qué hacer. Pero la invitación es: cobra ánimo, porque Cristo hoy nos da una mirada y nos dice a dónde debemos mirar. Tu trabajo, lo que vives, el trato quizás que recibes, el Señor tiene cuidado de esas cosas. Amados, la invitación que el Señor nos ha hecho es a correr la carrera con perseverancia, a mantenernos en el Señor mismo, mirándolo a Él. Y por último, a considerar que Él es el mejor ejemplo de sufrimiento y que conoce el nuestro. Cierra tus ojos y oremos.
y preséntate delante del Señor como estés. Cierra tus ojos e inclina tu rostro y dile al Señor: mira esto que vivo, Señor. Esto que me está pasando. Esto que me causa dolor. Que quebranta mi ser cada vez que estoy delante de ti. Mira esta situación de mi vida. Pero permíteme en todo ello poner mi mirada en ti. Señor, aquí estamos. Y quizás en medio nuestro puede haber alguien que diga: yo no he puesto mi confianza en Jesús. Y por lo que has escuchado hoy, por lo que el Señor ha hablado hoy a través de su palabra, el Señor hoy te anima a poner tu confianza en Él, a poner tu mirada en Él, aun cuando las situaciones a tu alrededor sean muy difíciles. Quizás hoy el Señor te está diciendo: deja de mirarte a ti mismo y mírame a mí. Y mira todo lo que voy a hacer en tu vida y en las personas que te rodean. Quizás tú hoy te estás presentando al Señor con profunda tristeza en tu corazón, porque has vivido pérdidas, porque aún hay un enojo que no te permite perdonar. Pero si tú hoy estás y el Señor ha hablado a tu vida y a tu corazón, acompáñame y oremos juntos al Señor para que entregues tu corazón, tu vida a Él. Para que le digas: yo quiero mirarte a ti y solo a ti, aun cuando sea difícil el panorama, aun cuando me tropiece y me caiga, aun cuando me sienta cansado, aun cuando me sienta desanimado en mi corazón. Hoy quiero poner mi confianza en ti, Señor Jesús. Padre Celestial, perdón. Y ora conmigo si deseas recibir al Señor. Perdón porque he vivido una vida afanada, quizás corriendo de un lado para otro, pero sin saber cuál es la meta. He estado desanimado o desanimada. He estado sin aliento, sin ganas de hacer nada. He estado viviendo en sufrimiento y quizás de manera solitaria. Pero gracias porque en medio de mis desaciertos, de mis errores, tú, Señor, hoy me miras con amor para animarme. Hoy me miras con amor para decirme que ponga mis ojos en ti. Por eso hoy, Señor Jesús, yo te pido que entres a mi corazón, que pongas en orden todo lo que está en desorden en él, que hagas de mi corazón un lugar agradable para que tú habites. Señor, te ruego que me des fuerzas para dejar de lado aquello que obstaculiza el poder mirarte a ti, para que me dejes, Señor, sentir que soy libre de ese pecado que ha venido acompañándome por mucho tiempo. Por favor, habita en mi corazón. Gracias porque tú sabes lo que vivo y porque me entiendes y me miras
con amor, porque me abrazas cuando todos me desprecian, porque me miras diciéndome que te intereso cuando quizás nadie me mira con interés eterno. Señor, habita en mi corazón, permanece en mi vida y permíteme vivir en el gozo de la salvación mientras lucho, batallo, persisto y permanezco en la carrera de la fe. Y si tú eres un creyente que ha venido y estás siendo animado por el Señor hoy, yo quiero pedirte que te pongas en pie y que te pongas en pie para que oremos juntos, para que le digas al Señor: Señor, yo te entrego esto. Yo quiero que quites esto de mi vida, pero yo deseo que tú me animes a seguir caminando este peregrinar de fe. Y si tú vienes con tristeza, con dolor, si tú vienes con desafíos, si tú vienes con retos, si tú has identificado tentación y pruebas en tu caminar, ponte en pie y oremos juntos. Y es que nadie dijo, Señor, que sería fácil. Es que tú no dijiste que sería un pare de sufrir, sino que utilizarías el sufrimiento para seguir moldeando nuestro carácter a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso, Señor, hoy queremos poner los retos, las tentaciones, las dificultades, el dolor. Queremos poner las debilidades en tus manos. Queremos poner esos obstáculos que hemos identificado en tus manos, Señor, para que te los lleves, para que tú los quites, Señor, para que tú limpies nuestra vida y nos dotes de las vestiduras necesarias para seguir en esta carrera de la fe. Señor, mira el dolor profundo y la tristeza profunda de mis hermanos. Mira sus quebrantos. Míranos, Señor, en nuestras miserias y ten misericordia de nosotros. Hoy, Señor, te decimos que queremos poner la mirada en ti, que aunque no es prometedor lo que vemos en este mundo, queremos poner nuestra mirada en ti. Que aunque todo será difícil, queremos permanecer poniendo nuestra mirada en ti. Que aunque nos juzguen y nos señalen, que aunque nos traten como a religiosos, queremos poner nuestra mirada en ti. Que aunque nos digan que un cristiano no puede estar triste, que aunque nos digan que un cristiano no se puede enfermar, queremos poner nuestra mirada en ti, Señor. Que aunque nos digan que un cristiano no puede tener una familia que vive luchas, queremos poner nuestra mirada en ti, Señor. Que aunque nos digan que como cristianos no debemos estar en ciertas situaciones, Señor, queremos poner nuestra mirada en ti. Y permítenos ser animados con la esperanza que es en Cristo Jesús. Permítenos ser animados con la esperanza que es en la eternidad. Permítenos tener nuestra esperanza fija en la redención eterna que nos ha dado nuestro Salvador. No nos permitas aferrarnos a las cosas de este mundo, Señor. No nos permitas tener alegría con lo que se acaba pronto. Más bien, Señor,
pon en nosotros el gozo de la salvación, el gozo de la eternidad, el gozo de saber que somos peregrinos, el gozo de saber que corremos la carrera de la fe y que apretaremos hasta el final para alcanzar a llegar a los brazos de Cristo Jesús, quien nos abraza, quien nos ama, quien nos atiende, quien nos alienta, quien nos da esperanza. Ayúdanos, Señor, porque hay veces que pareciere que no podemos seguir adelante, porque hay ocasiones en que nuestras piernas se sienten débiles, porque hay ocasiones en que nuestra mente nos juega malas jugadas y nuestro corazón nos inclina hacia otras cosas. Señor, recuérdanos a nuestra mente, motívanos a nuestro corazón en que nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Hemos orado y damos gracias. Amén.